Para sorpresa de muchos, para otros no tanta, bueno, se disparó el precio de la super, es impresionante. La extra y la eco país como el diésel han incrementado en el orden de los 15 centavos. Está la extra y la eco en 3 dólares con 31 centavos el galón, el diésel en 3 dólares con 25, pero la super ha pasado de 4 dólares con 81 centavos a 5 dólares con 70 centavos en promedio. Ya dependerá de cada distribuidor qué valor le coloque tomando en cuenta el margen de ganancia. En algunas gasolineras se puede encontrar la super en 5.50, en otras en 5.85. Y la pregunta de cajón que se hacen muchos, porque este es un tema complejo que nos sobrepasa como nación, porque está dictaminado, está directamente influido por el contexto internacional. Y para hablar del tema y de otros más en materia económica, está con nosotros José Abel de Fina, doctor en finanzas y analista económico. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido siempre al Diálogo de la Tarde. Buenas tardes, Carlos, Alberto, Leonida, gracias por la invitación y buenas tardes a toda su estimada audiencia. Bueno, entendemos que, doctor Defina, mientras las cosas sigan complicadas en Medio Oriente, y parece que aquello va a seguir algún tiempo más, mientras el estrecho de Hormuz continúe bloqueado, mientras haya afectaciones a las refinerías, el precio del barril de petróleo es muy probable que siga incrementándose o siga manteniéndose al alza y aquello se va a ver reflejado en el precio de los carburantes en Ecuador. ¿Qué medidas se pueden tomar desde el gobierno para evitar en alguna medida el impacto económico que hoy se genera para quienes consumen, por ejemplo, la gasolina super? Bueno, en realidad el precio del petróleo y el precio de las gasolinas y del diésel en los mercados internacionales ha disminuido más bien en los últimos días con la expectativa de que exista ya un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque el presidente Trump ayer ha afirmado 38 veces que había un acuerdo de paz y en las inmediatamente Irán ha declarado que no hay tal acuerdo y que no llegan al acuerdo todavía. Pero vamos al tema de los precios. Los precios no es que se han mantenido en los mercados internacionales, sino que se han reducido. El precio del petróleo está alrededor de los $80 cuando había superado los $100 en el pasado. Lo que pasa es que obviamente venimos con estos ajustes mes a mes en lo que tiene que ver con la gasolina extra y con el diésel, por la cual vamos alcanzando o vamos llegando a los precios internacionales. En lo que tiene que ver con la gasolina super hoy está más cara en el Ecuador que lo que está en Estados Unidos. En Estados Unidos está en alrededor, si usted va a una estación de gasolina, pide gasolina super, está alrededor en un poquito más de los $5 y ya estamos en el Ecuador a 5.60. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? Porque la gasolina super está más cara en el Ecuador que en Estados Unidos, que tiene costos mucho más altos. Lo que está pasando es que estamos ante un subsidio cruzado en el cual los consumidores de super están llevando el peso. No es el Estado ecuatoriano, sino a través de esta subida increíble del precio de la super, es el consumidor de gasolina super el que está subsidiando al consumidor de gasolina extra. Y importante precisión, doctor, ¿y por cuánto tiempo más vamos a vivir este escenario? Bueno, depende de cuánto tiempo dure la guerra en Medio Oriente. Es cierto que estamos importando esta crisis de Medio Oriente, pero también es cierto que sí se pudieron tomar acciones por parte del Estado ecuatoriano, porque en los mercados internacionales existen estos seguros, estas coberturas, en la cual usted podía en el mes de marzo haber asegurado el precio de los combustibles a 2.70 en lugar de los $3 que está en el mercado internacional hoy. El gobierno ecuatoriano no tomó las acciones debidas, no ha tomado tampoco para asegurar el precio de los combustibles a diciembre, por lo cual podríamos, si el conflicto continúa y el Estado ecuatoriano no toma medidas para asegurar el precio de los combustibles en los mercados financieros internacionales, estaremos ante un incremento del 5% en el 5% en las gasolinas durante los próximos meses mientras dure el conflicto. ¿Y qué tipo de medidas se pueden tomar? ¿Por dónde empezamos? El Estado ecuatoriano pudo haber tomado, como han hecho otros países, lo que se llama un seguro del precio. Lo hizo en el caso del precio del petróleo para asegurar sus ingresos, pero creo que le faltó allí pensar en el consumidor ecuatoriano y le pensó y entonces no tomó, aparte de tomar ese seguro para el petróleo, no tomó el seguro para las gasolinas para garantizar o para proveer a los consumidores ecuatorianos con un precio estable de las gasolinas. Esto se puede, repito, hacer en los mercados internacionales, se puede todavía hacer para prever que no siga aumentando
aumentando el precio del combustible a diciembre, aunque la expectativa en los mercados internacionales es que el precio disminuya. Por lo tanto, ya es un poco tarde, pero sí pudo haberlo hecho en marzo, lamentablemente no lo hizo y es algo que tiene que darnos de lección porque lo estamos pagando todos los consumidores. ¿Cuál es la solución ahora? ¿O qué es lo que ha resuelto el Estado? Que sean los mismos consumidores, como he dicho hace un momento, los mismos consumidores de gasolina super, que con este aumento a $5.60 en la super, subsidien o paguen el subsidio de los consumidores de gasolina extra. Con nosotros a esta hora José Abel de Fina, doctor en finanzas y analista económico, Leonidas Castro. Gracias, Carlos. Doctor, yo quiero consultarle un poco el tema que tiene que ver con la situación del comercio colombiano. Ya pasamos a esta etapa de los aranceles, pero quedan secuelas. ¿Cuánto se vio afectado justamente la economía de esos consumidores ecuatorianos, de esos consumidores colombianos, con estas medidas que se aplicaron desde el mes de febrero y que justamente causaron ese problema de algunos productos incluso que hemos conocido que no han llegado a Ecuador, productos colombianos porque estaban al doble precio y era imposible que se los importe y que los consumidores ecuatorianos que estaban habituados a tenerlo en sus hogares pues lo compren al doble precio porque sencillamente no llegaron, no se los importó. ¿Cuánto se ha visto afectado ese comercio, doctor? Fíjese que, bien dice usted, esto no se trata de un partido de fútbol. Es bueno tener partidos de fútbol, pero no es bueno tratar el comercio entre dos países como un partido de fútbol. No es bueno tratar o pensar que el Ecuador ganó porque Colombia dejó de exportar al Ecuador y que esto es un tema de balanza comercial. ¿Por qué? Porque si no tiene uno cómo reemplazar, si los consumidores ecuatorianos no tienen cómo reemplazar los productos colombianos, entonces les va a costar más, les va a salir más caro y va a escasear. Si no existe un plan que no existió por parte del gobierno ecuatoriano cuando implementó esta decisión con respecto a Colombia de poner esta sobretasa de seguridad, si no existió un plan para sustituir y decir, oye, ya no vamos a traer estos insumos farmacéuticos de Colombia, los vamos a traer de México o los vamos a traer de Argentina. No, no hubo nada de eso. Y lo que hubo es que tuvo que el empresario, tuvo que el consumidor encontrar el camino. Fíjense lo que hemos perdido. Hemos perdido 280 millones de exportaciones colombianas, que sí, el exportador colombiano, el productor colombiano dejó de recibir ese dinero, pero también hay un comerciante en el Ecuador, también hay un productor en el Ecuador que dejó de tener esa mercancía y en el caso del productor dejó de tener ese insumo para poder producir. Es por eso que en el mes de abril vemos que existe, si bien el gobierno había anunciado que en el mes de marzo había una subida de las ventas históricas, ¿qué? Porque el mes de marzo del año anterior fue muy bajo, pero si bien decía que había una subida de las ventas, en el mes de abril ya se ve una contracción sensible, que no es todo debido al tema de Colombia, es también debido al alto costo de los combustibles, es también debido al alto costo de los fertilizantes, porque eso también ha subido con el precio del petróleo, y entonces ya se ve en el mes de abril, ya se vio en el mes de abril una contracción en el mercado, una contracción en la economía del país. Doctor Defina, y justamente la relación comercial con Ecuador y Colombia tiene que volverse a reanudar. Hay elecciones, justamente el otro fin de semana. Y la pregunta es, ¿vamos a tener esa posibilidad de retomar con Colombia, indistintamente quién quede presidente, ya sea del Espriella o Iván Cepeda, de la línea del presidente Petro, que sabemos cuál ha sido la relación que ha tenido con el gobierno del presidente Daniel Noboa? Y pues si podemos restablecer esa relación comercial de hermanos de siglos que hemos tenido con Colombia para poder continuar con nuestra actividad comercial en la zona fronteriza y con lo que significa importaciones y exportaciones desde y hacia Colombia. Sí, claro, y además, Leonidas, que se recupere para los productores ecuatorianos, los arroceros, 75, más de 75.000 familias afectadas por la caída del 30% en el arroz, en el precio del arroz. Entonces, imagínense que a usted le cortan sus ingresos, le cortan su sueldo a un 30% de lo que ganaba antes. Es lo que ha pasado con miles de productores ecuatorianos y con esta restitución o esta normalización del comercio con Colombia, es de esperar que entonces el precio del arroz suba y tengamos una mejor situación para los productores. Es posible que demore, que tome tiempo, porque una vez que los mercados se echan a perder en cuanto al tema de precios, tarda en dar el rebote en algunos casos. Para que este rebote se dé lo más rápido posible, tiene que entonces entrar a actuar el gobierno ecuatoriano, tiene que entrar a poner incentivos
tiene que entrar a poner crédito. Ya el presidente de la República ha anunciado líneas de crédito. Esperemos que se cumplan para que haya esa reactivación económica en los sectores productivos afectados por el conflicto con Colombia. También en la frontera norte, para que también se restituya ese comercio. Pero obviamente, a ver, el tema es no tan indistinto, perdón, Leonidas, ¿no? Sí. Pero obviamente que si gana el candidato de derecha, habrá una reconciliación entre los dos países, habrá un trabajo conjunto, porque así como está ofrecido, habrá también un trabajo conjunto en cuanto a aprovisionarnos de energía eléctrica en condiciones que son equitativas para ambos países. En cambio, si gana el candidato de la izquierda, posiblemente tendremos una situación tan complicada o más complicada que con Petro, pero sí, hay la oportunidad que con el cambio de liderazgo, aunque sea de izquierda, pueda entonces, hay una oportunidad para que el señor presidente de la República, para el gobierno ecuatoriano, pueda hacer las paces, aún cuando haya un gobierno de izquierda y podamos trabajar de manera conjunta y no tener estos obstáculos al comercio que tenemos ahora. 18 horas 57 minutos, estamos conversando con José Abel Defina, doctor en finanzas y analista económico. Alberto Quintana, doctor, Gracias. tiene la parte final de la entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto siempre conversar con usted. Permítame volver Igualmente, Alberto, encantado. gracias, un ratito volver al tema de los carburantes, pero solamente ubicando, ¿no? Ubicando un punto de actualización informativa, ¿no? En relación a lo que ocurre allá en Oriente Próximo, porque precisamente las cadenas de información, los medios más importantes a lo largo del mundo, pues dan cuenta, y es bastante alentador lo que decía el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ¿no? Hace pocas horas, que ya hay un texto definitivo que suscribirían Irán, la República Islámica, con Estados Unidos, y el propio jefe de la diplomacia de Irán, Abbas Araghchi, también se hacía eco, ¿no? Él decía también que la paz nunca ha estado tan cerca como ahora. Esperemos que aquello se solucione, pero bueno, si lo suscriben este fin de semana igual tomará meses, ¿no? Recomponer lo que tiene que ver con infraestructura, con refinerías que han quedado destruidas y que de alguna manera pues complican todo el panorama, que no tiene que ver solamente con el transporte del crudo, del petróleo, del gas, también de los fertilizantes. Ya lo ha notado usted con bastante propiedad. Y a nosotros... Claro, ahí lo que ha Sí, pasado, hay una de las cosas, Alberto, perdón que le sí. interrumpa, ahí lo que ha pasado es que, según estoy viendo en la noticia, ahora que usted lo menciona, han quitado Estados Unidos e Irán, han quitado el tema nuclear del acuerdo. Entonces, al momento de que Estados Unidos permite que se quite el tema nuclear del acuerdo, entonces esa negociación sobre el tema nuclear seguirán dando, aunque alcancen a un acuerdo temporal, preliminar, hasta para desatascar este acuerdo que le importa tanto a puertas de elecciones al presidente Trump. Claro, aunque ellos desde Washington dicen, pues no, algunas fuentes estadounidenses aseguran que el documento incluye la reapertura, por un lado, del estrecho de Hormuz, pero ellos insisten que también están incluyendo el fin del programa nuclear iraní. Pero ya sabemos cuál es la posición de Teherán en torno a ese tema. Es bastante preocupante este asunto, ¿no? Porque revisábamos las cifras del Banco Central y durante estos días hemos estado pues machacando este asunto. Abril 2026, el Estado ecuatoriano ha tenido que destinar nada más y nada menos que 1.027 millones de dólares a la importación de los derivados de petróleo, ¿no? Y esta se convierte en el mayor desembolso mensual que se ha registrado, ¿no? Desde que existen las estadísticas comparables. Entonces, este es un problema que hay que ponerle mucho asunto, ¿no? Y es un poco... es hasta controversial este asunto porque muchos ciudadanos dicen, pero nosotros nos beneficiamos, somos un país productor de petróleo y si el precio ha estado por arriba, pues incluso de lo que está referenciado en el presupuesto general del Estado, ¿cómo es que hablamos de que hay problemas? Entonces lo que muchos a veces se olvidan es que precisamente estamos importando. Hemos bajado la producción por un lado, la producción petrolera, y por otro lado estamos importando más caro. Entonces es un verdadero lío esto. ¿Qué caminos tenemos como país, como Estado, para aumentar producción por un lado y mejorar los procesos de refinación, que son el otro componente, el otro rubro en el cual hay un pendiente, doctor? Claro. Ahora, a ver, esto es un tema también de enmarque, ¿no? Es decir, es un enmarque que hace el gobierno precisamente para decir que hay mucho sacrificio en el tema de la importación de los combustibles y que hay una salida importante de dinero,
pero deja de lado el tema de que también hay un ingreso importante de dinero. Aun cuando haya bajado la producción de petróleo, estemos alrededor de los 470.000 barriles de petróleo diarios, eso sin todavía el Ecuador tiene un superávit en el tema petrolero, es decir, todavía las exportaciones superan a las importaciones. Por ahí hay algún analista que dirá, no, pero es que el barril de petróleo uno por uno es más barato que el barril de diésel o de gasolina. Eso no viene al caso, porque si bien eso es cierto, puede ser cierto, ya en cuanto hablamos de dólares que entran por el petróleo y dólares que salen por pagar combustibles, el Ecuador todavía tiene un superávit. Tanto así que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, ha tomado hoy por hoy un seguro, ha pagado, y esto no ha salido, no lo he visto en las noticias, pero es noticia internacional, que el Ecuador, producto de eso, ha tomado en la diferencia entre las exportaciones e importaciones, ha tomado un seguro para asegurar sus ingresos como Estado. El problema está, Alberto, en que cuando se trata de las exportaciones, el Estado, como es su ingreso, lo protege, pero cuando se trata de las importaciones, el Estado dice, hemos pagado 1.000 millones, pero por el otro lado, esa factura se las pasa a los ecuatorianos y entonces tenemos allí un tema de enmarque de la información que falla a tomar en cuenta que el tema es, el Ecuador aún sigue recibiendo más ingresos por el petróleo que lo que recibe, que lo que tiene que sacar por el lado de las importaciones. Claro, si se aumenta la cantidad de vehículos y las compras de vehículos como ha aumentado en estos meses, esa diferencia irá disminuyendo en el tiempo. Claro, pero seguimos sin tener condiciones adecuadas como para tener inversión en este tema, en el tema energético, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora nomás, hace pocas horas veíamos, nosotros hasta diciembre prácticamente ya ubicábamos a Venezuela como un estado fallido, hablábamos de todos los problemas que tenía Venezuela, pero es increíble ver cómo esta semana doña Delcy Rodríguez con los más altos funcionarios de la Shell y ya Venezuela ha otorgado pues una licencia para la exploración y explotación de un campo de gas, no a este gran conglomerado llamado Shell. Es increíble. Y nosotros aquí no tenemos pues absolutamente nadie que nos visite. Aquí vienen los tinterillos a hacer negocios, nada más, pero no tenemos los representantes de grandes corporaciones. Y eso es lo preocupante, porque yo creo que como país sí deberíamos de apuntar a aquello, ¿no? Poder fortalecer la producción, por un lado, y también el tema de la refinación. Claro, ahí hay dos temas, ¿no? El uno es que eso nos demuestra que cuando se quiere se puede, porque bastó una sentada con el presidente Trump por parte de la Shell y todas estas grandes empresas multinacionales de petróleo para que se movilizaran, a pesar del riesgo país tan alto que existe en Venezuela, para que se movilizaran a Venezuela y comenzaran a funcionar las cosas allá. Y el otro tema también es que aquí en el Ecuador, lamentablemente, falta transparencia, no solamente falta que la burocracia se haga a un lado y deje que las cosas se hagan y que existan el capital internacional que venga a invertir en el Ecuador, sino que también falta la transparencia en estos contratos, como es esta entrega del campo Sacha, en el cual falta una transparencia en que no existe un estudio claro sobre cuál es el retorno sobre la inversión para los inversionistas. Y entonces también, como se quiere entregar todo y se quiere que todo funcione, pues termina no funcionando, porque es entonces en los apuros y en la oscuridad y en la falta de transparencia caemos nuevamente en la corrupción. Hay tanto corrupción en el sector público como en el sector privado y el problema está en que estas cosas, para que esto funcione en el país, tiene que estar en vitrina, tiene que ser transparente, tiene que estar claro para los ecuatorianos que el inversionista está recibiendo una compensación justa y que no se le está metiendo en el bolsillo, la mano en el bolsillo, como ha ocurrido en el pasado también. Por supuesto, siempre la transparencia debe estar por delante. Doctor, excelente fin de semana y ya el lunes estaremos en contacto porque yo sé que va a estar celebrando junto a nosotros también ese gran triunfo de la tricolor este fin de semana, el día domingo. Un fuerte abrazo, claro, gracias. Toda la semana de amarillo, de pollito, para ganar la selección, como dijo Carlos. Doctor, gracias. Qué grato siempre conversar con usted. Es José Abel Defina, doctor en finanzas y analista económico de nuestro país. 6 de la tarde con 5 minutos. Wendy King, ¿cómo vamos?